Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mientras yo meditaba en este texto, en esta escritura, el Señor hablaba a mi corazón de una manera muy especial en relación con lo que son los padres y los hijos. Y lo primero que el Señor me hablaba a través de esta escritura es cómo el Señor habla y dice, poniendo un ejemplo, y dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y agrega y añade y dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. El Padre se compadece de los hijos. El Padre se debe de compadecer por los hijos. El Padre debe de sentir compasión por los hijos. Debe de sentir una compasión muy especial por cada uno de sus hijos. No quiero que pierda esta escritura y quiero que me acompañe a mirar otra escritura más rápidamente. Lamentaciones capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra, mantenga en mente lo que decía el Salmo 103 y oiga lo que dice Lamentaciones capítulo 4. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrujiduras de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron de los estiércoles. Oiga, qué tremendo es el consejo de la palabra de Dios y lo que el Señor nos habla. Lo primero que nos decía el salmista en el Salmo 113 es: como el Padre se compadece por los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y lo primero que el Señor me hablaba a mi corazón es esto: hijo, la compasión dentro de mi pueblo se está acabando. La compasión dentro de mi pueblo se está acabando. La compasión es algo necesario y esencial. Es algo vital en cada hogar. Es algo vital en cada familia, la compasión. Pero ¿de qué compasión está hablando la palabra del Señor? Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Los padres muchas veces somos fáciles para compadecernos de un hijo cuando el hijo posiblemente necesita zapatos y queremos darle los zapatos, comprarle los zapatos. Miramos por la televisión un reportaje de los niños en África, cómo están muriendo, cómo están sin comida, cómo están secándose en vida los pobres niños por falta de agua y de comida, y sentimos cierta compasión por ellos. Decimos: pobrecitos. Cuando miramos a un niño que está por ahí con su ropita rota, con su ropita necesitada, comenzamos a sentir cierta ternura, cierta compasión por aquel pequeño. Pero lo que el Señor me mostraba a través de esa escritura primeramente es esto: hijo, mi pueblo es fácil para compadecerse de la necesidad de los hijos, la necesidad terrenal, pero muchas veces no alcanza a sentir lo más mínimo de compasión por la necesidad moral y espiritual de aquel pequeño. La necesidad más grande, la necesidad más palpable de los hijos no es, mis hermanos, los zapatos nuevos. Gracias a Dios, hermanos, que estamos en un país que de una u otra manera el Señor saca adelante a las familias.
de una u otra manera ayuda con diferentes medios del gobierno para poder apoyarle. Pero quiero decirle, el área donde estamos sufriendo la más grande crisis, especialmente en este país de Estados Unidos, es en la perdición que se está llevando a cabo en los hijos, en los adolescentes. La más grande pérdida no es en cuanto a lo material, no es en cuanto a que los niños estén muriéndose de hambre. Aquí tienen abundancia, aquí tienen lo que quieren. Aún los niños que aparentemente son más pobres tienen lo que quieren, visten como quieren muchas veces, pero internamente en sus almas hay un vacío que no lo puede llenar ni el lujo de este país, ni las comodidades de este país. Hay un vacío que solamente la gracia de Dios, la presencia de Dios lo podrá llenar. Solamente cuando conozcan a Cristo, solamente cuando vengan a Cristo, podrán ser llenos de aquel vacío, de aquella necesidad. Aleluya. Oiga bien lo que dice la palabra y escuchemos con el corazón y no solamente con los oídos. Dice el Señor: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. En otras palabras, Dios se compadece del alma del hombre antes de compadecerse del cuerpo del hombre. A Dios le importa más el alma del hombre que el cuerpo del hombre. A Dios le importa más la salud del alma que la salud del cuerpo. Al fin y al cabo, el cuerpo un día se va a acabar. Al fin y al cabo, los bienes de esta tierra, la tierra se van a quedar. Pero lo que se lleva al hombre en el alma, eso no se queda en esta tierra. Eso se lo lleva hacia la gloria de Dios, hacia la patria celestial. Eso no se queda en esta tierra. Eso se lo lleva uno a la presencia del Rey. ¿Qué dice la palabra? Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor. El Padre se compadece, pero la pregunta es: ¿qué clase de compasión es la que siente el Padre por sus hijos? ¿Es una compasión como la que Dios siente? ¿O es una compasión puramente carnal y terrenal? Una compasión que solamente quiere darle todo lo que el hijo quiere. Porque pobrecito, si no tiene la ropa de marca, pobrecito. Si no tiene los tenis que pide, pobrecito. Si no tiene esto otro, pobrecito. Es que todos los amiguitos tienen, es que todos tienen esto, todos tienen lo otro, es que todos hacen esto, es que todos visten así. Y está mirando la compasión de su carne. Pero Dios dice: hijo, y yo no estoy pidiéndote que te compadezcas por la carne de tu hijo. Te estoy pidiendo que te compadezcas por el alma de tu hijo. Eso es lo que vale, eso es lo que perdura, eso es lo que tiene valor, es lo que te tiene que importar por encima de cualquier otra cosa. Aleluya. ¿Sabe que duele el corazón, mi hermano? Mirar la indiferencia de los padres hacia sus hijos. La indiferencia de que los miran desviándose, de que los miran careciendo, de que los miran muriendo, de que los miran anémicos moralmente y espiritualmente hablando. Y parece que no les importa a los padres. Parece que con que tengan lo necesario en lo terrenal, con eso basta, con eso es suficiente. No les importa la instrucción, la enseñanza, el cariño, el calor, lo que necesita realmente un hijo. Estamos viviendo en un mundo materialista. Estamos viviendo en un país que cree que todo lo puede comprar con dinero, que cree que la felicidad se encuentra en lo que tiene o en lo que le puedes dar a un niño. Pero quiero decirte, la palabra de Dios dice que no puedes comprar el amor de un niño ni el alma de un niño con los bienes de esta tierra. Necesitas darle no solamente lo terrenal, sino lo espiritual, lo moral, lo que va a llenar aquel corazón verdaderamente. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Como el Padre se compadece de los hijos, como el Padre se compadece. ¿Qué es compadecerse? Sentir compasión es sentir un dolor profundo en el alma al descubrir la necesidad y condolerte por aquella necesidad
de tu hijo. Como el padre se compadece. Muchos padres miran a sus hijos cómo visten, cómo andan, cómo se comportan, y los miran, ni modo, son jóvenes, es que son jovencitos, es que son adolescentes, es que son niños, tienen que ser libres. No, mi hermanito, el niño tiene que ser libre, pero tiene que ser educado, tiene que ser respetuoso, primeramente para con Dios y segundamente para contigo. Una cosa es darle su libertad al niño, pero otra cosa es criar niños irrespetuosos, irresponsables, sin valores, sin principios, sin educación, sin temor de Dios. Muchas veces los padres permiten que los hijos les falten al respeto y no saben lo que están haciendo. Qué feo y qué triste se mira eso, que el niño le rezongue, le grite, le responda mal al padre, a la madre, y piensas que no hay ningún problema con eso. Es que lo quiere tanto el padre, lo quiere tanto la madre, que le permite lo que haga. No se da cuenta que cuando no lo respetan a él o a ella, enseguida no van a respetar a los adultos que le rodean. Después no van a respetar las leyes, no van a respetar a los maestros en la escuela. Los maestros en la escuela ya no saben qué hacer con los estudiantes en estos días. Ya no saben cómo controlarlos, les tienen miedo, los tienen amenazados a los pobres maestros. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la sociedad? No, de los padres que no han sabido hacer su trabajo, que no han sentido compasión por esa necesidad, por ese problema que están pasando los hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como el padre se compadece. En otras palabras, Dios dice: padre de familia, debes de sentir compasión por tu hijo. Míralo cómo está, mira los pasos en los que va. Hay veces que el hijo se viste como un cholo completamente, y dice el padre todavía defendiéndolo: mi hijo no es cholo, solamente se viste así. ¿Y con quién se junta? Con un montón de amiguitos que andan igual. Y dice el padre: solamente se junta con ellos, pero no anda en pandillas. Y de repente se encuentra que lo mataron en una esquina, y ahí está el padre lamentándose, llorando. ¿Por qué? Porque no tuvo el valor, el coraje y el celo de Dios para poder ponerle un alto, corregirlo, instruirlo, guiarlo. Desde que iba caminando, no sintió compasión por su alma, no sintió dolor por esa necesidad. Los hijos atraviesan por etapas distintas, difíciles, y vamos a estar mirando muchas cosas muy importantes. Vamos a estar mirando el papel del padre y el papel del hijo, porque hay cosas bien interesantes y bien necesarias. Pero lo primero que dice el Señor es que como el padre se compadece por los hijos, así Dios se compadece de aquellos que le temen, de aquellos que le aman. Es decir, Él se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos débiles, se acuerda, y siempre Dios está ahí para ayudarnos a salir adelante. Muchas veces el padre no se compadece de sus hijos. ¿Y sabes por qué no se compadece? Porque no entiende, no conoce su condición, no comprende lo que están pasando los hijos. Dice: como el padre se compadece por los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra condición, por eso se compadece. Dios nos conoce, Dios sabe con lo que batallamos, Dios sabe con lo que luchamos, Dios sabe nuestras pruebas, nuestras luchas, Dios sabe todo aquello que hay en nosotros. Y Dios nos mira, y Dios, como un padre amoroso, se compadece, porque dice: yo sé lo que está pasando mi hija, yo sé las luchas que está teniendo en su matrimonio, yo sé los maltratos, yo sé los pleitos, yo sé los problemas, yo sé lo que está pasando. Por eso me acerco a tenderle la mano a mi hija, a tenderle la mano a mi hijo y a decirle: vamos, hijo, levántese, siga adelante. Hay problemas, pero yo estoy con usted, y yo me compadezco de usted porque conozco su condición, conozco su necesidad, conozco lo que está atravesando. No soy indiferente, sé lo que está pasando, dice el Señor. Dios se interesa en ti tanto, mi hermano. Dios se interesa en mí tanto. Dios nos ayuda tanto y se compadece tanto por nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos carne, se acuerda de que somos faltos. Y pudiendo condenarnos en un instante,
Él se acerca para compadecerse y ayudarnos, porque Él nos conoce. Y ahí me hablaba el Señor y me decía: hijo, ese es el primer problema de los padres terrenales, que no conocen la condición de sus hijos. No la conocen. No entienden las luchas que están pasando sus hijos. No entienden la presión que están atravesando los hijos. No entienden con lo que se enfrentan los hijos en la escuela. No entienden la presión que hay de los amigos, que muchas veces el niño está en la escuela y los amigos le dicen: o te metes a la pandilla o te golpeamos. Y el niño se siente entre la espada y la pared, que dice: ¿qué hago? Si me meto a la pandilla no quiero, porque sé que son problemas, y si no me meto me van a golpear y me van a hacer la vida imposible día tras día. ¿Qué hago? Los padres no entienden eso. Los padres no saben la vida del niño, del hijo, del adolescente, ni saben las etapas que está pasando. No conocen muchas veces aún cuando el niño está siendo transformado de su niñez a su adolescencia, cuando entra en la etapa de la pubertad, cuando comienza a despertar a sus sentimientos, a la atracción por el sexo opuesto. No entienden los padres. Los padres están acostumbrados solamente a regañar, a decir: no hagas esto y esto y esto, solamente a poner normas, pero no a conocer la condición de sus hijos, no a entender la condición de sus hijos. Mientras no entiendas por lo que tus hijos pasan, nunca podrás ayudarles. En vez de ayudarlos, los presionarás y los empujarás al despeñadero. Aún muchas veces creemos ser espirituales y no ayudamos a nuestros hijos. Los presionamos al grado de echarlos al despeñadero, porque no es nada más poner normas, no es nada más poner reglas. Primeramente es entender la situación por la que están pasando y decirle: hijo, no estás solo en esa cosa que estás pasando. Yo voy a ayudarte a pasar ese río. Yo voy a ayudarte a pasar esa prueba. Yo voy a ayudarte a atravesar esa dificultad. Pero quiero que aprendas a confiar en mí. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Dele un aplauso al Rey. Los padres ignoramos lo que los hijos pasan. Se nos olvida lo que es ser jóvenes, hijos, adolescentes, niños. Y muchas veces recordamos lo que era la niñez en nuestro tiempo. Pero quiero decirle, mi hermano, la maldad se ha multiplicado a tal grado que año tras año la violencia aumenta, la maldad se multiplica. Las escuelas ya no son lo que eran hace 10 o 20 años. Ya no son lo que eran cuando tú ibas a la escuela. Ya no se mueve lo mismo. El grado de maldad está incontrolable. Y solamente cuando los padres toman a su hijo de su mano, no le hablo literalmente, le hablo espiritualmente, moralmente, en un compañerismo, en un apoyo, en decirle: hijo, me importa lo que estás pasando, me importa cómo te sientes, me importa la situación que estás atravesando, pero aquí tienes un amigo en quien apoyarte, aquí tienes una amiga en quien respaldarte. Quiero decirte, hijo, no estás solo caminando por este camino, y yo te voy a ayudar, y el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar adelante y nos va a llevar hasta la otra orilla del río para llegar a la bendición de Dios, para llegar sanos a donde Dios quiere que lleguemos. Cuando el padre ignora la condición del hijo, él no puede ayudarlo. Y sabe que el 99% de los hijos tienen más confianza con cualquier amigo que tienen que con sus padres. Sí, mi hermano, el 99% de los hijos tiene más confianza con cualquier amigo de los que tiene que con sus propios padres. ¿Y qué es lo que sucede cuando tiene problemas, cuando pasa por luchas, cuando tiene tentaciones, cuando hay cambios en su cuerpo, cuando suceden cosas que no entiende ni lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede en aquel joven, en aquel niño, en aquel adolescente? Corre al amiguito a pedirle orientación. Oyes, y yo siento esto, y qué de esto, y comienza a escuchar entre los amigos las pláticas. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra? ¿Podrá guiar un ciego a otro ciego? Están igual de ciegos los amiguitos, o peor.
sin dirección, sin orientación, sin cariño, sin estímulo. Están cayendo en los hoyos de la pornografía, en los hoyos de la masturbación, en los hoyos y en las redes de las drogas, en los hoyos de las pandillas, y no hay quien les tienda la mano para salir adelante. Es tiempo que el pueblo de Dios despierte y pueda recuperar a sus hijos y pueda ganarlos para la gloria del Señor. Es tiempo de que volvamos a la senda antigua y pongamos atención en nuestros pequeños, mis hermanos. Si me comprende, hay tantas cosas que pasa a un niño que parece que el padre mira al niño y dice: el niño, ni importancia le da. Al fin y al cabo es niño. ¿Qué problemas puede tener un niño? Eso es lo que dicen muchos adultos. ¿Qué problemas puede tener un adolescente? No tienen que pagar renta, no tienen que trabajar, como si esos fueran los únicos problemas. Ellos tienen sus problemas, mis hermanos. Ellos tienen sus inquietudes. ¿Y sabes por qué no se abren con los padres? ¿Sabes por qué no corren al padre o a la madre cuando tienen una inquietud? Porque cuando llegan a abrirse para buscar ayuda en el padre o en la madre, lo único que encuentran es un grito, un regaño y un reproche. Solamente eso. Se le regañó porque no haga eso y esto así y esto así, y se le reprocha, se le regaña y se le condena y se le disciplina por aquello, y no se le da la ayuda. Muchas veces lo que más necesitan es la ayuda, la orientación, la dirección, la confianza, la comprensión. Por eso dice el Señor: como el Padre se compadece por los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Tú debes de comprender y conocer la condición de tus hijos. ¿Sabes por lo que están pasando tus hijos? ¿Sabes las luchas que están atravesando? ¿Sabes el montón de ideas que los bombardea la televisión, que los bombardean los amigos? ¿Sabes todo lo que les están metiendo a la cabeza día con día? ¿Sabes cómo se sienten por dentro? Muchas veces solamente miramos sus reacciones, miramos sus malas acciones, miramos su rebeldía y queremos cortar así de seco la rebeldía diciendo que es rebelde, pero en veces no entendemos por qué es rebelde. En veces no nos tomamos el tiempo para poder llegar adentro del corazón de aquel pequeño y poder comprenderlo y conocerlo. ¿Por qué está actuando rebelde? Mi hijo no era rebelde, mi hijo era tranquilito, pero de repente, de un día para otro se cambia, se transforma y ya no lo reconozco, está irreconocible. Se transformó y digo: ¿qué le pasó a este muchacho? Yo creo que los hijos no son rebeldes porque quieren ser rebeldes, mis hermanos. Yo creo que siempre hay algo que les mueve allá adentro. Hay una raíz que les provoca la rebeldía. En muchos niños, cuando comienza la rebeldía, muchas veces es una señal de falta de atención. ¿Sabía usted que cuando los niños necesitan atención, cuando quieren ser atendidos, cuando necesitan esa atención de los padres y no la reciben, la manera más fácil de recibir atención es haciendo maldades? Es haciendo cosas que saben que hacen enojar a los padres. Esa es la manera de llamar la atención. Y muchos hijos y muchos adolescentes andan ahí haciendo una cosa y haciendo otra porque lo único que están gritando es: necesito cariño, necesito que alguien me comprenda, necesito que alguien me aprecie, necesito que alguien me dé atención. Y como mis padres no me la dan, tengo que llamar la atención. Si el niño no puede conseguir la atención de los padres haciendo cosas buenas, va a buscar conseguir la atención buscando hacer cosas malas. ¿Sí me comprende? Si no logra captar la atención de los padres haciendo cosas buenas, el niño primero se porta bien, pero hay veces que no recibe lo que necesita. Y cuando no recibe lo que necesita haciendo lo bueno, va a comenzar a hacer lo malo. Y entonces sí, ahí está el padre con mala gana y con gritos, pero ahí lo tiene. Ahí está cerquitas, ahí está pegadito, ahí está en la escuela. Antes el padre no quería ir a la escuela, nunca se preocupó por sus calificaciones, nunca se preocupó por cómo iba el niño en la escuela, nunca se preocupó por ir a hablar con los maestros de su niño, nunca se preocupó por nada de eso. Pero ahora que se lo están corriendo de la escuela, ahora sí va muy interesado a ir a la escuela. Ya es demasiado tarde muchas veces. ¿Sí me comprende, mi hermano?
No esperemos a que llegue lo negativo. Aprovechemos cuando tenemos a los hijos en casa. Padre de familia, tú que tienes a tus pequeños en casita, aprovéchalos, conócelos, atraviesa el camino de la niñez una vez más con ellos, para ayudarlos a caminar, para orientarlos de los peligros, de las dificultades, de los problemas que llegarán a su vida. Dele ese aplauso al Señor. Oiga bien, Lamentaciones capítulo 4 versículo 1 dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrujiduras de todas las calles. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? El buen oro no debe de perder su brillo, mis hermanos. El oro bueno no se debe de ennegrecer. Pero dice acá el escritor de Jeremías: ¿cómo se ha ennegrecido el oro, el buen oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Ese buen oro son tus hijos, son tus pequeños, son tu herencia, son tu riqueza. Los tenías pequeñitos y decías: qué hermosos, tiernos, obedientes, lindos, cariñosos, nobles. Aquellos pequeños hermosos, pero los abandonaste, los dejaste descuidados, los dejaste pensando que la escuela te los iba a educar, muchas veces pensando que la iglesia te los va a educar, otras veces pensando que la televisión te los va a educar. No tengo tiempo para el niño, lo pongo enfrente de la televisión y que ahí se quede horas y horas. Lo que no quiero es que me perturbe. No me importa lo que está mirando, no me importa qué caricaturas, qué clase de cosas está recibiendo. No me importa. No me importa qué semillas está sembrando. No me importa qué clase de programación está recibiendo en su mente y en su corazón. El diablo lo está programando con toda clase de influencias negativas. Está sembrando en su mente, está programándolo para que reaccione de tal manera, para que se porte de tal manera, para que actúe de tal manera. Cuando llegue en la adolescencia ya no puedes controlarlo, porque ya está programado para trabajar de cierta manera, ya está programado para funcionar de cierta manera. ¿Quién lo programó, hermano? La televisión lo programó. Madres de familia que ponen a sus hijos enfrente de la televisión, que los cuide la televisión, que sea su nana la televisión. De ahí aprenden, de ahí son instruidos, de ahí reciben todo. No hay control, no hay compasión por el alma de ese niño. No le importa lo que está siendo sembrado en el corazoncito de ese niño a los padres. Dice el escritor Jeremías: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo, como aquellos pequeños, inocentes, puros, limpios, están mirándose manchados, están mirándose negros, están mirándose mal, están con rebeldía, con gritos desde pequeñitos, ya con insultos hacia sus padres. ¿Cómo ha perdido el buen oro su brillo? ¿Cómo ha perdido lo que es la moralidad, la familia? ¿Cómo la ha perdido? Y sigue diciendo: las piedras del santuario están esparcidas por las encrujiduras de todas las calles. Las piedras del santuario, los pequeñitos que un día estaban acá recitando textos y alabando al Señor, ahora andan tirados por las calles, marcando las paredes, marcando las calles, marcando el barrio. Ahí andan los adolescentes, y muchos de ellos son hijos de padres que están aquí sentados. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se han ennegrecido? ¿Cómo se ha perdido ese buen oro? ¿Qué quiere decir la palabra con lo que nos está diciendo? Que debemos de compadecernos. Si miraras a tu hijo sin comer por 5 días, te compadecerías de su alma y le buscarías que comiera, aunque sea a la fuerza. Pues mira cómo está su condición, no de su cuerpo, sino de su alma, para que dobles tus rodillas, para que clames por él, para que te acerques a él y para que lo vuelvas al camino que es en Cristo Jesús.
Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Oiga bien lo que sigue diciendo la palabra, versículo 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. ¿Qué está diciendo allí? Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son tomados en poco, son tomados como cualquier cosa, como una vasija de barro. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el oro puro y una vasija de barro? Grande diferencia. El oro puro es valioso, es costoso, es apreciado, es estimado. La vasija de barro, cualquier cosa es, no vale nada. Si se quebra, se quebra. Si sobrevive, sobrevive, no vale nada. Es solamente una vasija de barro. Dice el Señor, así está cambiando el valor de los hijos. De ser algo tan precioso y tan estimado, está perdiendo su valor. Están perdiendo sus cualidades. Están perdiendo la educación. Están perdiendo el respeto. Están perdiendo los valores y los principios que debe de haber. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Versículo 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Ahí quiero detenerme un poquito. Oiga bien, dice, aún los chacales, aún los animales salvajes dan de beber, dan de comer, dan la teta a sus cachorros. Se preocupan por ellos. Usted mira al león agresivo, mira al tigre, mira a ese animal salvaje, al lobo. Mira ese animal que parece que no les importa nada, salvajes, brutos. Pero aún esos animales se preocupan y protegen hasta con su propia vida a sus cachorritos. Les dan su teta, les dan de comer, no los dejan morir, los cuidan. Pero dice, la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Es cruel. ¿Qué hace el avestruz en el desierto? ¿Sabes qué es lo que hace el avestruz en el desierto? Pone su huevo, lo entierra en la arena. Y cuando lo entierra en la arena, ahí lo cubre y no se acuerda dónde lo puso, y va y se pisa encima de él. El mismo avestruz, la misma madre, pisa el mismo huevo, su cría, de donde van a hacer su cría, destruyendo el fruto de sus entrañas. Es cruel, no es cuidadosa. ¿Qué hace el avestruz? La avestruz no cuida a sus crías. La avestruz, cuando llegan los problemas, ¿sabe qué es lo que hace el avestruz en el desierto? Entierra la cabeza en la arena para escapar de sus problemas. Vienen los problemas y cuando ya no hay escapatoria, se agacha y mete la cabeza en la arena y dice, aquí estoy segura, ya me escondí, ya no me ve nadie. ¿Sí me comprende? Por cuanto ya está la cabeza allí metida en la arena, ya siente que está a salvo, está escondida, porque nadie la puede ver. Eso es lo que piensa. Tiene todo el cuerpo de fuera, gigantesca, animal, pájaro, ave que está ahí, ¿verdad? Y la pura cabeza metida en la arena y siente que ya escapó. ¿Sabe qué? Así hay muchos padres metidos con la cabeza en la arena, con la cabeza metida en el trabajo, que no tienen tiempo para sus hijos. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Quién los cuida? ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Con quién se juntan? No saben nada. La cabeza metida en el trabajo. Solamente piensan en el trabajo y solamente el trabajo y el trabajo. Tienen su cabeza metida ahí y no pueden mirar nada más. Tienen su cabeza metida en la televisión y el niño, no me perturbes, estoy ocupado, no tengo tiempo. Están metidos mirando el partido de fútbol, especialmente ahorita que está el mundial. Ahí está pegado y ni quien lo mueva de la televisión. Tiene su cabeza metida en la arena. Y los hijos, amén, quién sabe cómo andarán. Es tiempo de sacar la cabeza de esa arena. Es tiempo de sacar la cabeza de esa situación. Es tiempo de sacar la cabeza de esa situación donde te encuentras. Hermanito, es bueno que trabajes, pero no metas tu cabeza en el trabajo. Estás en el trabajo, trabaja y haz tu trabajo y regresa a tu casa y sé un padre de familia. Sé un padre de familia. Deje el trabajo en el trabajo y regresa a tu casa y sé padre.
Sé padre de familia, pero muchos mantienen la cabeza metida en el trabajo. Otros no están en el trabajo. Otros tienen la cabeza tan metida en los biles y en la renta y en la preocupación, que al niño no le dan ni un tiempo, que se olvidan del pequeño. Tienen su cabeza metida y ellos solo piensan en ellos, mi necesidad y mi problema y mi situación. Otros están por allá deprimidos, la cabeza metida en la depresión. Y los hijos que se los lleve el diablo, los hijos que los atrapen las pandillas y las drogas, los hijos que se pierdan, los hijos, no tengo tiempo para los hijos, ahí que hagan lo que puedan, ahí que se las arreglen, y están grandecitos. No, mi hermanito, un hijo siempre va a necesitar a su padre. Aun cuando tenga 20 o 30 años, el hijo sigue necesitando a su padre, el consejo de su padre, la orientación de su padre, la dirección de su padre. El hijo siempre necesitará al padre. El hijo siempre necesitará a su padre, siempre. Ya está casado y sigue necesitando a su padre. Sigue necesitando a su padre. ¿Sí me comprende, mi hermano? Nos encerramos en nuestro propio mundo, un mundo de adultos, un mundo de mis problemas, un mundo de mis necesidades. Meto la cabeza en la arena, meto la cabeza en mi problema, meto la cabeza, le repito, en mi situación, y solamente ahí me enfrasco. Ahí no puedo ver nada más que lo que a mí me está afectando. No puedo ver nada más que mi propia necesidad. No puedo ver nada más que mi situación. Y no puedo ver la necesidad de mis pequeños. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oiga bien, dice: aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Muchas veces pisan a sus mismos hijos. Están de mal humor y les gritan y los ofenden y los maltratan. Y quítate y no tengo tiempo. Y cuando hay errores en los pequeños, en vez de aprovechar esa oportunidad para ministrarlos y levantarlos desde acá adentro, desde el corazón, instruirlos, los errores que los hijos cometen, hay veces que los padres para lo único que les sirven es para enojarse, irritarse y lanzarse con ira, con reproches, con golpes y con maltratos hacia los hijos. ¿Por qué? Porque cometió este error y tú no has cometido ningún error. Y tú, ya que eres grande, no cometes ningún error. Hermano, ¿qué está diciendo entonces? ¿Que no debo de hacer nada cuando mi hijo cometió un error? Sí, debes de disciplinarlo si tienes que hacerlo. Pero antes de disciplinarlo, debes de saber que lo has instruido. Antes de disciplinarlo, tienes que saber que ese error que tu hijo cometió es la mejor oportunidad que puedes tener para instruirlo, para enseñarle: hijo, esta es la razón por la que tropezó. Así como al hijo lo enseñas a caminar cuando va chiquito y lo enseñas a dar pasitos y lo vas llevando de las manos, no nomás le dices ándale a caminar y lo avientas allá a caminar y quieres que ya corra. No, lo agarras de sus manitas y lo vas llevando paso a pasito. Y a ver, venga, hijo. Y si medio tropieza, lo tomas de la mano y lo levantas y le dices: hijo, tranquilito, afirme sus piernas y vamos a caminar. Dice el Señor: así toma a tus hijos cuando van pasando por problemas. Acércate, instrúyelos, ayúdalos y enseguida disciplínalos. Primero ayúdalos, dales la orientación, dales la dirección que necesitan. Aleluya. Dales la orientación que necesitan. Compadécete de su alma. Compadécete de su alma. No nada más te compadezcas de su necesidad física o material. Compadécete de su necesidad moral y espiritual. ¿Cuántos padres toman a sus hijos para unirse a ellos y orar por ellos? Y decirles: mijito, voy a orar por ti, para que el Señor te cuide, te bendiga, te fortalezca y te guarde de los peligros que hay allá afuera. Pocos padres hacen eso. Pocos padres toman el tiempo para bendecir a sus pequeños. Por eso dice el escritor: la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. No hay compasión por sus pequeños. Los mandan a las escuelas desarmados. Hermanito, si tú supieras lo que son las escuelas en estos tiempos, son una revolución de maldad.
Son una revolución de un campamento, un territorio terrible por todas las áreas. Y los padres mandan a los hijos ahí como un pobre corderito en medio de una manada de lobos. Hijos malvividos se topan en la escuela. Amiguitos con costumbres corruptas, desagradables, con tantas maldades en su corazón, porque tienen padres inconversos que no tienen temor de Dios. Y tú piensas que solamente porque tu hijo ha sido una ovejita, un corderito muy mansito y muy lindo, con eso ya va a estar todo bien. No, mi hermanito, tienes que saber que cuando lo mandas a la escuela, lo estás mandando a un lugar terrible, donde puede ser devorado por lobos. No lo puedes mandar desarmado, tienes que mandarlo bien armado de seguridad, de firmeza, primeramente en Dios y segundamente en los valores, los principios, los fundamentos, en aquello que implantes dentro de su corazón. Tienes que mandarlo armado. No lo mandes al pobrecito como una víctima a estar ahí en medio de los lobos. Que llegue el niño, un niño inocente, un niño puro, un niño que ha crecido en un hogar cristiano, un niño que ha tenido padres cristianos y que nació en un hogar evangélico. Nace el niño, crece muy lindo, todo muy amable, muy hermoso, se expresa muy bonito, para todo dice aún con permiso, por favor. Le enseñaron principios bonitos, pero de repente llega a la escuela y el ambiente que se topa es un ambiente muy diferente. Lo escuchan decir por favor, con permiso, y hablar de una manera educada, y se burlan de él. ¿Sabía usted eso? Se burlan de él, lo juzgan y dicen este tonto, y comienzan a querer empujarlo, aprovecharse de él, maltratarlo de una manera y de otra, a ese pequeñito. Y comienza a sentirse frustrado y dice el niño: ¿qué hago? No sé qué hacer. Me encuentro entre la espada y la pared. Mi papá y mi mamá me dicen que no me porte mal, pero si no me porto mal acá en la escuela, los amigos me presionan, me maltratan, y me miro entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Ahí es donde necesitan estar los padres presentes para decirle al hijo: hijo, tiene que aprender a caminar de esta manera, haga esto y haga esto otro, para que Dios le respalde, para que Dios se glorifique y para que la bendición de Dios lo cubra donde quiera que usted esté. Tiene que ser instruido el niño, tiene que ser instruido. ¿Qué hace el pobre niño? Llega hablando tiernamente, dulcemente, como un niño de hogar. Y los niños de la escuela son todo lo contrario. No hablemos de la adolescencia, no hablemos de la junior high school, no hablemos de la high school donde están yendo los adolescentes ahora. Más terrible y más corrompida, más en esta ciudad todavía que en otras. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿qué hacer? Orientación, dirección, enseñanza. ¿Te has sentado, padre de familia, a hablar con tus hijos de eso? ¿Comprendes lo que están viviendo tus hijos? ¿Entiendes el terreno por el que están pasando? ¿Entiendes las situaciones que están atravesando? ¿Lo comprendes? ¿O solamente son exigencias y exigencias, reclamos y reproches lo que escuchan tus hijos de ti? Cuando solamente escuchan eso, ¿sabes qué pasa? Los cansas. Y solamente dicen: ya me cansé. Ya me cansé. No puedo sentirme bien allá afuera porque no quepo, y no puedo sentirme bien en casa porque puros reclamos y reproches, y no se me enseña a poder superar estos problemas. Los niños tienen problemas y necesitan orientación. ¿Estamos comprendiendo? Denle un aplauso al Rey en esta mañana. El terreno de la adversidad es el mejor terreno para poder preparar, capacitar y equipar a los hijos. Oiga bien lo que le digo. El terreno de la adversidad es el mejor terreno para poder capacitar y equipar a los hijos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que cuando los hijos se enfrentan con esa adversidad, es el mejor terreno para inculcarles la palabra y enseñarles e instruirles a caminar como Cristo quiere.
¿Cómo es esto, hermano? Hace unos días me preguntaba una hermana, se acercaba y me decía: hermano, tengo un problema con mi hijo. Y mi hijo va a la escuela, pero en la escuela los amiguitos lo maltratan, los amiguitos le hablan malas palabras y en veces hasta le quieren pegar, o en veces hasta le pegan. ¿Qué es lo que puede hacer mi hijo? ¿Qué le digo? ¿Le digo que pelee para atrás? No me siento bien decirle que pelee para atrás, por cuanto es un hijo de un cristiano, es un hijo mío, y no creo que sea lo agradable al Señor. Pero por otro lado, si no pelea para atrás, como que siguen empujándolo, siguen abusando de él. ¿Qué hago? Y le decía: hermana, usted tiene que aprovechar para instruirlo. Enséñele, mirando ese terreno, que hay maldad en el mundo, que no todos los niños son iguales, que hay niños con malicia, con maldad, con malas costumbres y con malos deseos en su corazón, que hay malas amistades. Desde pequeñitos los niños, los padres tienen que instruir a sus hijos a que aprendan a seleccionar a sus amiguitos y a sus amiguitas. Se les tiene que enseñar: mire, mijito, ve a aquel chiquito que lo busca empujar y pelear y esto y lo otro. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice: el sabio mira el mal y se aparta, pero el necio pasa y sufre el daño. ¿Sabe qué, mijo? Apártese de esos niños, no se junte con ellos, distanciese lo más posible de ellos y júntese con esta clase de niños que tienen buenos principios, buenos morales. Eso es sabio. El niño tiene que aprender por sí mismo desde pequeñito a elegir sus amistades, a saber con quién juntarse y con quién no juntarse, quién va a ser buena influencia y quién va a ser mala influencia, y tiene que enseñarle cuáles son las consecuencias de juntarse con los amiguitos que no traen buena influencia. Hay consecuencias: los maltratan, los golpean, les pegan, tanta cosa. ¿Sí me comprende? Cuando el niño va creciendo con esos principios, sabe elegir sus amiguitos, sabe distanciarse de las malas amistades. De esa manera, cuando llega la adolescencia, ya no batalla usted con él, ya no anda con cholitos, ya no anda con pandilleros, ya no anda pintando las paredes. Anda junto con jovencitos, con jovencitas que temen a Dios o que tienen buenos principios morales, y sabe que se da a respetar y que le respetan, y que donde quiera que está es una luz que brillará para la gloria del Señor, porque usted se tomó el tiempo para instruirle desde pequeño, para instruirle desde que era pequeñito. ¿Sí me comprende? Segunda cosa, le decía a esta hermana: hermanita, igualmente enséñele a su hijo que cuando alguien persiste en querer hacerle daño, la Biblia dice que Dios ha establecido autoridades. En este caso, en la escuela hay autoridades. Ahí están los maestros. Vaya con el maestro, hable con él y dígale lo que está pasando para que le pongan un alto a este chiquito. Entonces tienen que aprender a recurrir a las fuentes que Dios ha puesto y que Dios nos enseña, los principios de cómo huir de los problemas, de cómo escapar de las dificultades. Desde pequeñitos ya necesitan la instrucción, y como nunca la han tenido de chiquitos, quiere ponérselas cuando tienen 15, 16 años y ya es demasiado tarde. En veces ya están demasiado metidos en esto o en aquello. Nunca es demasiado tarde para el Señor. Comencemos hoy, atendámoslos hoy, busquemos instruirlos hoy, preocupémonos hoy. No esperes que alguien más se preocupe por tus hijos. No esperes que sea en la iglesia quien se preocupen. No esperes que sea en la escuela. No esperes que sea alguien más. Si a ti no te duele tus propios hijos que nacieron de ti, que son hueso de tus huesos y carne de tu carne, ¿cómo esperas que a alguien más le duelan? ¿Sí me comprendes? Como el Padre se compadece, ¿quién se podrá compadecer más de sus pequeños que sus padres? Nadie. Por eso dice el Señor: aprende a atenderlos, aprende a bendecirlos para gloria del Señor. Oiga lo que sigue diciendo la palabra. Lamentaciones capítulo 4, versículo 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. El niño tiene hambre, tiene deseos de conocer a Dios, tiene deseos de ser instruido, pero hay un tiempo para todo y hay una manera de hacerlo en cada etapa. Cuando el niño va atravesando por ahí la edad de 5 o 6 años, los niños se vuelven tan preguntones
Que para todo le pregunten, oye, ¿y por qué brilla el sol? ¿Y de dónde sale el sol? Y le preguntan tantas preguntas que uno dice, qué preguntas tan infantiles, ¿verdad? Pero es un niño. Está abriéndose la oportunidad para que le enseñes, para que le expliques, para que le siembres esos principios de Dios en su corazón. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y hay una etapa donde todo lo que los niños hacen es preguntar y preguntar y preguntar, y quieren saber y quieren saber. Es tiempo de empaparlos con la palabra de Dios. Es tiempo de empaparlos con la instrucción del Señor, para que cuando estén grandes no se aparten del conocimiento de la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso dice la palabra de Dios. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. No solamente el niño de 5 años. Muchas veces el padre le dice al adolescente, no puede ir para allá, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y el adolescente responde y dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y solamente el padre dice, porque yo digo, por eso no. Esa no es una respuesta, mi hermano. Está pidiendo pan el pequeño. Está pidiendo una explicación. Está pidiendo una instrucción. Cada vez que tu adolescente, que tu joven, que tu hijo te dice, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo ir allí? ¿Por qué no puedo ir allá? ¿Por qué no me puedo juntar con fulano? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto y esto y esto? No. Lo que te está diciendo es, tengo hambre de saber, de conocer. ¿Cuál es la razón? No es algo malo lo que te están preguntando. No es algo injusto lo que te están pidiendo. Te están diciendo, ¿por qué no? ¿Qué te cuesta, padre de familia, tomarte el tiempo para explicarles por qué no? Es una puerta que se abre para sentarte con tu hijo o con tu hija y decirle, venga para acá, mijo, vamos a sentarnos. Y sentarte tranquilamente a platicar con él. Mire, mijo, le voy a explicar ampliamente por qué no. Mire, mijo, hay esto y hay esto otro y hay esto otro. Y mire, Dios dice esto y las consecuencias son estas. Y si no quiero que vaya aquí es porque lo amo y porque quiero evitar este peligro y este problema. Sentarte a hablar con él. Los hijos entienden, los hijos tienen entendimiento. Si tú haces tu trabajo, Dios hará su trabajo. Enséñales, explícales, fundamentalos, pero no los trates a la fuerza, porque solo los podrás controlar por un poco de tiempo. ¿Sí me comprende? El padre que dice, porque yo digo, porque yo quiero, porque a mí me da la gana, está diciendo, solamente por mi fuerza es porque te vas a someter. ¿Y sabe qué? Eso no funciona. El padre podrá controlar a sus hijos por la fuerza por un poco de tiempo, pero llega el momento que vuelan como pajaritos del nido. No quieren estar en el hogar, no quieren estar. ¿Por qué razón? Porque encuentran injusticia, así se sienten. Se encuentran incomprensión, así se sienten. Encuentran falta de amor y de instrucción, así se sienten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a los principios de la palabra de Dios. El próximo domingo le continúo con este tema. Hay muchos puntos muy importantes que quiero compartir con usted. Póngase de pie en esta mañana.